posible que esta condición se concrete. Nosotros los peruanos estamos orgullosos, sabemos que tenemos muchas cosas buenas que dar, somos personas de buen corazón y esperamos a todos los invitados para darle lo mejor de nosotros. Lo segundo que quería mencionar es felicitar, porque sé que ahora estamos haciendo ya presentaciones online. Me gusta saber que la nueva directiva está trabajando en mejorar el tema de las presentaciones de la sociedad y que cada vez empuje más el tema académico. Y tercero, agradecer la oportunidad que me da la presidenta del capítulo de Retina, la doctora Magali Buendía, quien me invitó a dar esta plática. Ella, en su gentileza máxima, se acordó de esta plática, no es nueva, la presenté en febrero de este año, en el, si no mal recuerdo, el 4º Congreso Internacional de Vitrorretina. Y pues lamentablemente esta plática me tocó darla un sábado en el último módulo en la tarde. Entonces, como comprenderán, es una hora muy difícil donde creo que los pocos que escucharon la plática fueron mis colegas que estaban como copanelistas de la tarde, 2 o 3 residentes que habían sido coaptados para quedarse hasta el final del curso, y si yo hubiese sido y me hubiera podido partir en 2, seguramente la otra mitad mía estaría durmiendo en mi casa. Así que la doctora Magali tuvo la gentileza de decirme que le gustó la plática y que quería que comparta este tema que resulta ser de controversia. Y que agradeciéndole la oportunidad, quería comenzar diciendo que este es un tema que ha ido cambiando en los últimos tiempos. Siempre repetir una plática, yo tenía un viejo maestro que decía que toda repetición era una ofensa. Entonces, voy a tratar de ofenderlos lo menos posible, y para defenderlos lo menos posible, el título de la plática en aquella oportunidad era estamos listos para la vitrectomía, para los flotantes vitros, pero en realidad yo creo que ya estamos listos. Y yo creo que lo que vamos a hacer hoy día en la plática es no solamente ofrecer vitrectomía, sino ofrecer algunas otras alternativas modernas y novedosas, de las cuales se va a encargar la doctora Daniela Rodríguez de ampliar, para que las alternativas que tenemos en la actualidad sean de conocimiento de ustedes y las puedan aplicar sobre sus pacientes. Cuando yo pienso en flotantes vitros, pienso en ellos porque yo tengo la suerte, o no sé si a la suerte, de ser un cirujano de retina que trabaja en una clínica de segmento anterior. Una clínica de segmento anterior donde hay muy buenos cirujanos, extraordinarios cirujanos de segmento, y pues como tal y en su calidad profesional descargan un montón de cirugías de catarata a la semana. Entonces yo creo que deben descargar un promedio de 100 cataratas, o de repente hasta más, me estoy quedando corto, lo que representan 400 cataratas al mes. Y pues se dice que entre un 4 y un 6% de esos pacientes de alguna manera van a tener molestias sobre los flotantes después de la cirugía de catarata. Eso se traduce en más o menos 20 pacientes al mes de esa población que realmente vienen bastante incómodos con este tema. Y lo que suele suceder es que nosotros los médicos solemos decirles a nuestros pacientes, porque así fuimos formados, y le decimos, mira, es una condición que es así y suele suceder, y le damos algunas explicaciones de lo que sucede con el vitrio, y al final de la conversación termina diciéndole uno, acostúmbrate, esto va a pasar, va a haber un fenómeno neuroadaptativo, cosa que no deja de ser cierto, pero tratamos un poco de minimizar el tema. Y tratamos un poco de minimizar el tema porque consideramos que los flotantes vitros son algo que podría incluso no ser de carácter patológico. Yo cuando pienso en la oftalmología, me acuerdo que antes de hacer vitrorretina hacía cirugía refractiva. Y yo siempre cuestionaba y me preguntaba y decía, he hecho tantos años medicina para tratar patología y enfermedades, y ahora lo que trato es condiciones refractivas que no necesariamente desde el punto de vista del concepto son enfermedad de algo. Sin embargo, es indudable que a pesar de que la miopía
me refiero, no la miopía patológica, sino la miopía como elemento refractivo o de repente la presbicia, no son condiciones que podríamos definir como patología. Sabemos perfectamente que son condiciones que los oftalmólogos estamos permanentemente tratando de mejorar, porque eso mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. En el mismo sentido, el tema de los flotantes vitreos es un tema a considerar en nuestros pacientes y decirles de manera, vamos a decir, cerrada o tajante, que la única opción que les queda es acostumbrarse en estos tiempos, en el año 2017, de repente no necesariamente es lo más preciso. ¿Pero qué cosa es un flotante vítreo? Un flotante vítreo no es otra cosa que un fenómeno entóptico. ¿Y qué es un fenómeno entóptico? Es un fenómeno, como dice la palabra, entóptico dentro de los ojos. Es la percepción de alguna imagen producida por nuestros mismos ojos. En este caso lo que observamos son moscas, telarañas pelusas o líneas que usualmente las percibimos cuando hacemos los movimientos sacádicos del ojo. Y vemos que el 30% de los pacientes usualmente experimentan flotantes después de que han sufrido un fenómeno de desprendimiento vitreoposterior. Sin duda, la causa más frecuente de percepción de flotantes es el desprendimiento vitreo. Y cuando vamos a la estadística, el 60% de nuestros pacientes a los 60 años tienen alguna forma de presentación de desprendimiento vitreoposterior. Cuando vamos a la historia y vemos desde la época en que Makemer comenzó a hacer la vitrectomía con el ojo cerrado en el año 71, las primeras causas para hacer vitrectomía eran curiosamente flotantes, pero no los flotantes que conocemos ahora, sino las primeras cirugías que se hicieron eran justamente sacar hemorragias vítreas que de alguna manera representaban alguna forma de condición solo de patología del vítreo. Ya después eso se amplió a los desprendimientos de retina y posteriormente a la cirugía macular. Causas frecuentes de flotantes vitreos también son la vitreopatía miópica, por los cambios que conocemos bastante bien sobre el vítreo en los pacientes con miopía alta. Muchos de ellos sufren la percepción de flotantes a partir de los 20 años o incluso antes. La hialosis asteroidea, que a pesar de que nosotros fuimos formados con el concepto de que la hialosis asteroidea no interrumpe la visión, pues cuando la hialosis asteroidea es muy densa, sí hemos visto casos donde la visión puede bajar de manera considerable y sin duda otras condiciones como la sinéresis vítrea. Entonces, viene la pregunta del millón y la pregunta médica, que es, ¿son acaso los flotantes vítreos un problema médico altamente significativo? Pues la respuesta es no. Médicamente, yo no considero que los flotantes vitreos necesariamente sean un problema altamente significativo. Pero entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué tratarlos? Y era un poco la reflexión que hacía hace unos minutos cuando se les hablaba de que no todo lo que tratan los médicos necesariamente tiene que ser algo patológico, sino que muchas veces estamos destinados a tratar condiciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y hay que entender la problemática de lo que significan para los pacientes. Y les decía hace un rato que los médicos consideramos los flotantes casi solo como una molestia y exhortamos a esos pacientes que tienen que neuroadaptarse. Pero si ustedes ven en esa gráfica que he puesto ahí, lo que vemos es que a veces el flotante está tan cerca de la retina, está tan cerca de la mácula, que el paciente realmente le fastidia. Yo les cuento que yo tengo un flotante en el ojo izquierdo. Cada vez que leo y veo una sombra sobre las letras y siento que la letra ya no la veo bien, a veces me asusto porque creo que tengo un problema macular y entonces me asusto un poco y muevo los ojos en un afán de hacer un shaking de mi ojo para tratar de sacar el flotante y otra vez ver la letra clara y otra vez tener la paz y la tranquilidad de que no tengo un problema permanente de mácula. Si eso me pasa a mí, a mis 44 años, me imagino que conforme eso se va agravando, se va volviendo más significativo, debe ser algo a considerar en los pacientes. Los flotantes vítreos, sin duda, alteran la calidad de vida de los pacientes. Está demostrado que disminuyen la sensibilidad al contraste. El doctor Sebag, en un paper en Retina en el 2014, hizo un estudio sobre cuál es el impacto que tienen los flotantes vítreos sobre la sensibilidad de contraste y sin duda hay una reducción
de los pacientes cuando se les evalúa en la vida cotidiana, no con contrastes altos cuando hacemos leer la cartilla de Snellen o los octotipos de la proyección, sino cuando los hacemos enfrentarse a condiciones de la vida cotidiana como el conducir o el leer con baja intensidad de luz. Sin duda aumentan las aberraciones de alto orden. Hay estudios que ahora voy a mostrar en los que se ha visto que cuando uno tiene un desprendimiento vitreoposterior y uno hace una aberrometría de todo el sistema óptico, sin duda las aberraciones en el sistema óptico a través del ojo están alteradas, y cuando uno libera al paciente del vítreo, pues la condición de aberrometría mejora, y eso se traduce o se puede traducir en mejora de la visión. Y sin duda limita las actividades cotidianas, sobre todo aquellos pacientes que tienen la tecnología de lentes premium, los lentes multifocales, y así lo ha demostrado el doctor Mauricio Maya, André Maya y colaboradores en otro paper donde voy a mostrar cómo el hecho de tener lentes multifocales y tener DBP puede significar definitivamente una alteración en la percepción del paciente. Fíjense qué interesante, este fue un trabajo publicado en el American Journal en el año 2011, si no mal recuerdo, por allí colaboradores, donde los pacientes, y miren qué interesante lo que nos muestra en la discusión de este artículo, los pacientes estarían dispuestos a sacrificar un año de vida por cada 10 años que ellos fueran liberados de tener flotantes vítreos. Eso es lo que dice el artículo. Pero más interesante, 11% de ellos estarían dispuestos a correrse el riesgo de muerte, y 7% de ellos estarían dispuestos a correrse el riesgo de quedarse ciegos si pudieran salvar esa condición de presentar flotantes vítreos. Más aún, ese artículo señala que el tener flotantes de manera significativa puede ser tan molestoso en la calidad de vida de los pacientes a un nivel comparable como la degeneración macular, la retinopatía diabética o la miopía degenerativa. Entonces, es interesante saber que estos flotantes, sin duda, en la calidad de vida de los pacientes, pueden tener un impacto significativo. Cuando pensamos en qué opciones tenemos para tratar a nuestros pacientes, pues obviamente lo primero que siempre pensamos es en hablar en observar. Tenemos algunas otras alternativas que han estado en el mercado. La vitriólisis enzimática ha sido una de las cosas que no es novedosa. La ocriplasmina, que es el fármaco comercialmente que se está utilizando con el Yetrea desde el 2011, pues ha dado algunas opciones terapéuticas, pero no ha sido, digamos, concluyente el uso del Yetrea para el manejo de los flotantes vítreos. La vitriólisis con láser es el tema que hoy día les vengo a ampliar y vengo a comentarles sobre nuestra experiencia, y sin duda la vitrectomía anterior profunda era una forma de vitrectomía que hacían los cirujanos de segmento. Al no tocarle la puerta a los retinólogos, ellos decían, bueno, si tenemos flotantes vítreos, lo que hay que hacer es hacer una pequeña capsulorrexis posterior, y pues se trata de hacer con el equipo de vitrectomía del vítreo anterior para poder eliminar los flotantes más significativos de nuestros pacientes. Fue una opción terapéutica como técnica quirúrgica que no prosperó. Y sin duda está la vitrectomía convencional. Hay que considerar en este tema que ahora la doctora Daniela va a exponer, que la vitriólisis con láser es un elemento efectivo también, moderno también para tratar los flotantes vítreos. Hay que tener en cuenta algunos parámetros que seguramente la doctora va a tocar con mayor precisión, pero la edad es uno de ellos, y puedes reconocer el tipo de flotantes que tenemos. Hoy hay clasificación para los flotantes como hilos, flotantes difusos, flotantes en tipo anillo. Son formas de flotantes que tienen sus indicaciones precisas para hacer vitriólisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar desde el punto de vista médico? Tenemos que valorar la satisfacción del paciente versus los riesgos a los que los vamos a someter. Y una cosa interesante que vimos en una plática de la ASRS en el 2015 era cuál era la opinión en Estados Unidos con los retinólogos
estadounidenses respecto de la vitrectomía para flotantes vitros. Y pues lo que vimos era que un dato interesante, por ejemplo, que el 25% de los que respondieron a la encuesta harían cirugía, vitrectomía pars plana, para reducir los flotantes vitros. Es interesante que en un gremio oftalmológico que está usualmente a la vanguardia y con la evidencia puesta sobre el tapete, todavía el 25% de ellos todavía considere que haría versus un 75% de médicos retinólogos que no harían vitrectomía. Interesante a la hora de preguntarle o a la hora de ver por qué la tendencia o cuál era la tendencia para que este 25% de médicos hiciera vitrectomía. Y era que los retinólogos que tenían más experiencia o más volumen quirúrgico al año, entendiéndose como volumen quirúrgico por arriba de 100 vitrectomías al año, eran los que estarían dispuestos a hacer fluaterectomía por vitrectomía. Otro grupo consideró otra de las razones que motivó a este 25% es que muchos de ellos tenían ellos mismos percepción de flotantes que les resultaban molestos. Y otros porque habían tenido la experiencia de ver a otros operar flotantes vitros a través de vitrectomía y habían visto los resultados que eran bastante buenos. ¿Qué cosa hacía dudar a los retinólogos sobre hacer la vitrectomía de flotantes vitros? Y uno de ellos era correr los riesgos a los que sometes al paciente cuando haces vitrectomía. Y esos riesgos son muchos, pero se engloban en 3 condiciones. Uno de ellos el desprendimiento del retina y la creación de regmas, el otro la endoftalmitis y el otro la generación de catarata. Lo otro es que consideraban que las expectativas de los pacientes podían ser no reales, o sea, lo que siempre pasa con el médico. Uno dice, no, pues en realidad el paciente viene y se queja de flotantes, pero en realidad eso no es tan importante y no es tan significativo, pues el paciente se tiene que adaptar, ¿no? Y la última condición de por qué los médicos no estaban dispuestos a hacer la migración o intentar o experimentar la posibilidad de hacer vitrectomía era por el riesgo de quedar ante el gremio de retinólogos en una posición ridícula por intentar hacer vitrectomía por una condición que podría no justificarla desde la percepción de ellos mismos. Es interesante saber que este concepto no es nuevo. La vitrectomía para flotantes vitros no ha comenzado ahora. El primer paper publicado para vitrectomía está por el año 2000 con Schiff y colaboradores, donde ellos ya mostraban desde entonces que los resultados en la experiencia visual y los resultados en el tema de la seguridad eran bastante buenos. Actualmente, hasta el año 2017, hasta el año 2015 habían 630 casos reportados con una alta tasa de éxito, entendiéndose como éxito la percepción de la eliminación de los flotantes vitros que alcanzaba cerca del 98%. Entonces, ¿cuáles son los elementos de controversia y por qué hemos ido migrando a lo largo del tiempo para hacer vitrectomía para los flotantes? Y uno de ellos es el tema del calibre. Nosotros, en la medida que hemos ido migrando el calibre, hemos ido siendo cada vez más agresivos, por decirlo de alguna manera, porque el calibre más pequeño nos ha permitido ir más allá sin hacer más daño. Cuando nosotros estábamos en calibre 20, pues los instrumentos eran muy toscos, la tasa de desprendimiento de retina estaba reportada hasta en una tasa del 16% de los pacientes que se sometían a vitrectomía, una tasa bastante alta. El hecho de haber pasado a calibre 23 nos significó la presentación de series de pacientes que tenían un riesgo de desprendimiento de retina que se había reducido al 1.1% y en promedio 4 a 5% en la literatura. En los papers de calibre 25 sin duda la tasa de desprendimiento de retina fue menor y en la actualidad las publicaciones de calibre 27 señalan que el riesgo es 0,45% de riesgo de hacer desprendimiento de retina. El tema de que si nuestro paciente es fáquico o es pseudofaco siempre es un motivo de controversia. Sabemos nosotros que cuando un paciente es fáquico o tiene su cristalino y uno lo somete a vitrectomía, pues el riesgo de que haga catarata es importante. Está reportado que los pacientes pueden hacer entre el 50 y el 76%
de riesgo de hacer catarata en los primeros 24 meses después de la vitrectomía. La idea de hacer vitrectomía en pacientes que tengan lente multifocal versus monofocal, porque sabemos que los pacientes con lente multifocal sin duda van a tener más molestias de percepción cuando hay los flotantes. El hecho de en la vitrectomía inducir el DBP versus no hacer DBP es un tema de controversia. Propone en el año 2014 de que la vitrectomía, para reducir el riesgo de generar desprendimiento de retina, debería ser una vitrectomía en los flotantes sin DBP, o sea, sin inducir desprendimiento vítreo en el acto quirúrgico. Y del mismo modo, respetar el vitrio que está detrás del cristalino para reducir de manera significativa la migración de oxígeno en una cavidad que ya no tiene vitrio sino tiene líquido y que va a oxidar ese cristalino más rápido y por consiguiente va a producir catarata. El dejar, señalaba él, el vitrio detrás de la lente, pues significaba de que ese cristalino tenía menos exposición al oxígeno y la tasa de catarata se redujo significativamente del 50% a menos del 24%. Y el retiro de los trócares, los cirujanos de retina usualmente retiramos los trócares a veces con cándulas dentro del trócar para evitar la incarceración vítrea, y el hacer esa maniobra de evitar la incarceración vítrea también ha tenido un impacto sobre el riesgo de desprendimiento de retina. Estos son los riesgos que había comentado: desprendimiento de retina, endoftalmitis y cataratas como los riesgos más significativos de hacer vitrectomía en el corto y largo plazo cuando vamos a hacer vitrectomía por flotantes, pero se han reportado en la literatura otros temas como glaucoma, agujero macular, hemorragia supracoroidea y problemas asociados a la anestesia en todos los papers publicados desde el año 2000. Entonces, miren cómo ha migrado el concepto. En el año 2011, las publicaciones hablaban de calibres 20 y trabajos donde hablaban de calibre 20 y calibre 25. La cantidad de ojos publicados era bastante significativa, eran 100 ojos, 73 ojos, y lo interesante es que veíamos que las roturas iatrogénicas que se reportaron, por ejemplo, por Tan y colaboradores en el 2011, decían que en una cirugía de retina uno podía tener una tasa, o en ese paper encontraron 16% de riesgo de hacer desgarros, y eso era bastante significativo para asustar a cualquier cirujano de retina y a cualquier paciente a someterse a una vitrectomía solamente para los flotantes. De igual modo, Schultz y colaboradores mostraron que la tasa de riesgo para hacer desprendimiento de retina era 5.5%, cosa que no es nada, vamos a decir así, despreciable. 5.5% de los pacientes representa 1 de cada 20 pacientes que va a ser sometido a desprendimiento de retina solo por flotantes vitreos, pues a lo mejor es demasiado alto. Pero pasan algunos años, cambian los calibres, pasamos a calibres mucho más pequeños y a un mejor manejo del enfoque de la técnica, y entonces vemos que primero en los resultados visuales pues hay mejoras sin duda en las líneas de visión, como lo reporta Mason, y 93% de la resolución de síntomas totales. Pero lo interesante es que lo que reporta Mason es que el riesgo de desprendimiento de retina en un seguimiento de 18 meses fue 0. Entonces pasamos de un riesgo del 5.5% y en su serie, 3 o 4 años después, con las modificaciones de la técnica, pasó a 0. Es bastante interesante ver cómo la evolución de la técnica ha ido haciendo que la técnica sea cada vez más segura. Y así lo concluye Sebak y colaboradores cuando él realiza, digamos, su estudio de resultados visuales versus el tema de seguridad, y él propone que la vitrectomía para flotantes vítrea es lo suficientemente segura para ya realizarla en la actualidad. Fíjense que cuando uno tiene desprendimiento vítreo y la imagen entra al ojo, lo que sucede es que cuando la imagen entra al ojo y la hialoides está bastante condensada, los rayos producen un fenómeno de dispersión y eso genera que la imagen no llegue tan nítida. Si a eso lo agregamos lentes multifocales, como vemos en la imagen, entonces sin duda el paciente pierde calidad de visión, y pues eso puede significar mucha queja en los
los pacientes que son sometidos a lentes premium en cirujanos que hacen alto volumen de catarata. Y pues el doctor Maya nos demuestra que cuando uno hace vitrectomía en los pacientes que tienen lentes multifocales y uno saca la hialoides posterior, pues la condición de aberrometría mejora de manera significativa. Él hizo un seguimiento de 6 meses donde no reportó complicaciones, donde la agudeza logMAR mejoró de 0,17 a 0,9 y que a la hora de hacer los cuestionarios, la puntuación en la mejora de la calidad de vida en visión general, actividades cercanas, actividades lejanas, dificultades para sus roles y para conducir en todos los parámetros después de la vitrectomía con pacientes que tenían lentes multifocales, que hoy es una realidad, pues mejoraban. La experiencia personal es que yo he hecho algunos pacientes para vitrectomía, a los que le he hecho floaterectomía. He comenzado a hacer floaterectomía desde el 2014, ya tenemos 8 ojos realizados, afortunadamente ninguno con alguna complicación importante, el grado de satisfacción es bastante alta. La eficiencia, en realidad dice 5, pero en realidad ya son 7 pacientes que no tienen ningún remanente oftalmoscópico de flotantes vitos. Tengo uno el que sí tiene todavía algunos remanentes. Y la agudeza visual mejor corregida es 20-25 en todos los casos. Sin duda, no basta tener una opinión subjetiva de cuándo hacer vitrectomía y cuándo no hacer vitrectomía. Lo que tenemos que hacer es tener parámetros objetivos para medir el problema de nuestro paciente y decir, bueno, tenemos estos parámetros que nos permiten definir si ese paciente tiene criterios para que yo le haga vitrectomía para sus flotantes vitrus. Entonces, uno de ellos es medir las aberraciones. Entonces, se vio, Yokoyama y colaboradores hicieron el seguimiento de algunos pacientes y lo que encontraron es que midiendo la aberrometría, haciendo la cuantificación de las aberraciones ópticas del sistema óptico de los pacientes, se podía correlacionar la mejora de la percepción visual, digamos, en estos pacientes a los que se les somete a vitrectomía. O sea, si yo demuestro a través de la aberrometría que los pacientes tienen una condición de mayor aberración que lo esperado, y eso lo manejan mejor los que hacen cirugía refractiva, podríamos definir a través de este concepto un nuevo parámetro o un nuevo gold estándar para poder agregar un criterio objetivo para definir cuándo hacer cirugía. Otras cosas es, por ejemplo, medir la velocidad de lectura. Hemos visto que cuando los pacientes tienen flotantes de manera significativa reducen su capacidad de lectura, así como cuando se cuantifica para los pacientes que tienen degeneración macular relacionada a la edad y se les hace estudios en baja visión. Medir la velocidad de lectura podría ser otro parámetro objetivo para definir si los pacientes deberían o no deberían ser sometidos a vitrectomía. Otra manera interesante de medir de manera objetiva si el paciente debe ser sometido a vitrectomía es utilizar la tomografía de óptica de coherencia. Si vemos acá, este fue un estudio donde se le hizo tomografía a los pacientes y este era un ejemplo donde se ve el flotante en el examen clínico. El paciente ahí en el cuadradito C lo dibuja como una sombra y a la hora de hacer la tomografía en phase en el recuadro D vemos que sin duda hay algo que se encuentra frente a la retina que interrumpe. A la hora de hacer la evaluación en 3D de la retina, pues vemos sin duda que hay algo que está flotando en el vitrio. La ecografía y sin duda la sombra que se produce sobre la retina en el corte de mácula, podemos ver que todos son parámetros objetivos para definir que ese flotante está generando o está interrumpiendo la visión central del paciente. Entonces, les he dado algunos argumentos sobre por qué yo he decidido hacer vitrectomía para los flotantes. No es la única alternativa, es una alternativa a considerar. Quiero transmitirles de que lo consideren como una chance. No le digan a los pacientes que su única chance es quedarse así. Hay otras alternativas, ahorita vamos a hablar de una segunda alternativa. Hace 10 años atrás, o quién sabe hasta un poquito más, en el año 2006, el doctor Jorge Alío, que es un gran cirujano segmentólogo,
publicaba en una edición del Journal Cataract y Refractive Surgery y hablaba sobre los riesgos de hacer desprendimiento de retina en aquellos pacientes que hacían extracción de cristalino claro. Y pues se oponía de manera tácita en su editorial y en algunos papers de la época sobre el hecho de hacer cirugía facorrefractiva, ¿no? Porque era un riesgo. Pero la tecnología evoluciona, los cirujanos van mejorando las técnicas y solo 5 años después el mismo doctor en una nueva publicación se pregunta si todavía era un tema a considerar. 5 años después él mismo escribía cambiando su forma de pensar porque las cosas habían mejorado para que los pacientes tuvieran cirugías más seguras. Lo que les quiero decir es que la vitrectomía no es un tema de consultorio en el que usted se le va a vender una fluaterectomía porque es un mecanismo para que el retinólogo gane dinero, ni lo vamos a publicar en los clasificados del comercio para decir vengan que acá vamos a eliminarle sus flotantes, a pesar de que si buscan en YouTube van a encontrar algo parecido. Pero de eso no se trata. Se trata de que lo primero está en no hacer daños, eso lo aprendimos hace ya mucho tiempo, pero hay un concepto que se maneja en gestión y es la resistencia al cambio. Y cuando vemos cuánta gente está dispuesta a innovar, de todo un grupo solamente el 2.5% de la gente resultan ser innovadores. Y usualmente esa gente suele ser los líderes que llevan las ideas y que finalmente las plasman y finalmente las empujan. Y el 50% de las personas son gente que tardíamente adopta los nuevos cambios y las nuevas técnicas. Los exhorto a estar en el otro 50%. De repente no todos vamos a ser innovadores, pero siempre es bueno darle la oportunidad a una técnica que, basada en la evidencia, representa una alternativa para nuestros pacientes. Siempre el cambio nos hace mejorar, estar en permanente cambio nos hace evolucionar. Aquel que no se adapta a los tiempos se queda. Y si no, nos va a pasar como esta gráfica que les presento, donde esa gente que no se quería adaptar al cambio, pues siguió caminando con su rueda cuadrada. Gracias. Y sin más que decir, le doy paso a la doctora Daniela Rodríguez. Ella es médico, oftalmóloga, retinóloga de la ciudad de Guayaquil, que está haciendo un entrenamiento en retina quirúrgica. Con nosotros ya tiene 1 año y 3 meses, y en 3 meses más o 4 meses más creo que nos deja. Así que... ¿Acá está?